Hola, soy Ezequiel y este es el segmento de corrección veloz del parcelito, el primer parcelito de este segundo cuatrimestre del 2022. ¿Sí? Consideramos importante hacer este segmento de corrección veloz para que ustedes puedan, con el parcelito fresco en la memoria, ver cómo se podía resolver, entender si habrá sido justo o no el parcelito, ojalá lo haya sido, que se haya podido resolver en el tiempo y forma en el momento del examen. Y además, porque es una gran oportunidad de mejora, de aprendizaje en el parcelito fresco en la memoria y poder ver cómo se resolvían los ejercicios. Así que vamos directamente con eso. Como siempre, resolver los siguientes problemas en forma clara y legible. Podés incluir tantas funciones auxiliares como creas necesarias. ¿Sí? La idea es que puedan resolver los ejercicios y además ayudarse con funciones auxiliares para poder dejar todo lo más claro y legible posible. Bien, seguimos. Ejercicio 1. Pedí implementar una función de balanceado para un texto en string que me vuelve un boolean, balanceado o no, que retorne si el texto está balanceado o no. Se considera el texto balanceado con respecto a estos caracteres: abrir y cerrar corchetes, abrir y cerrar llaves, abrir y cerrar paréntesis, indicar y justificar la complejidad de la función implementada. Los textos van a estar balanceados si cada agrupador abre y cierra en el orden correcto. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí abre corchetes, abre llaves, abre paréntesis, abre corchetes. Esta última apertura de corchetes queda cerrada correctamente. La anterior apertura de paréntesis cierra correctamente también. Luego cierran las llaves, luego cierran los corchetes iniciales. Entonces este está balanceado. El segundo ejemplo no está balanceado porque los corchetes que se abren nunca se cierran. ¿Sí? Abren las llaves, cierran las llaves, eso está bien. Pero estos corchetes que abren nunca se cierran, eso está mal. En el tercer caso, abren corchetes, abren paréntesis y luego cierran corchetes. No se pueden cerrar estos corchetes sin que se cierren antes los paréntesis y por eso no está balanceado. Otro caso balanceado es donde abre y cierra paréntesis, entonces no tenemos ningún especificador hasta que se vuelve a abrir un corchete, luego abre una llave, cierra el corchete, ¿sí? Eso está balanceado porque todo lo que abre cierra y tenemos dos grupitos, el grupito de los paréntesis y después el grupito de los corchetes que a su vez tiene las llaves dentro. Y en último caso también está balanceado porque cada paréntesis que se abre se cierra correspondientemente. Bien, ¿cómo hacemos para poder detectar si está balanceado un texto? La mejor forma de hacerlo, con los temas que hemos visto en la materia, es con una pila, ¿sí? Si nosotros utilizamos una pila, siempre que llegue la hora de cerrar uno de estas llaves, corchetes, paréntesis, podríamos revisar que sea el momento correcto de cerrar la llave, corchete o paréntesis, ¿sí? Para la solución del ejercicio entonces lo que había que hacer era un ciclo for recorriendo lo que son cada uno de los caracteres del string que nos llega por parámetro y por cada carácter de apertura apilarlo en una pila, ¿sí? El carácter de apertura lo apilamos en una pila y decimos, bueno, este corchete en algún momento hay que cerrarlo, entonces queda apilado en la pila. Esta llave en algún momento hay que cerrarla, queda apilada en la pila. Este paréntesis en algún momento hay que cerrarlo, queda apilado en la pila, y este corchete en algún momento hay que cerrarlo, lo apilamos en la pila. Cuando el texto tiene un carácter de cierre, en este caso cierra el corchete, lo que hacemos es en la pila ver si la pila no está vacía, podemos desapilar el tope y ver que coincida la apertura con el cierre. En este caso, coincide la apertura del corchete con el cierre del corchete, entonces por el momento sigue balanceada el texto. Luego que vemos otro cierre, en este caso el paréntesis, desapilamos, o siempre y cuando la pila no esté vacía, desapilamos el elemento y vemos que la apertura del paréntesis coincide con el cierre del paréntesis, sigue balanceado. Lo mismo sucederá con el cierre del corchete, con el cierre con el cierre de la llave, con el cierre del corchete. Entonces, el texto estará balanceado siempre y cuando la pila haya quedado vacía. Que la pila haya quedado vacía cuando termina el texto nos indica que todos los caracteres que habían abierto también cierran. Es algo que, por ejemplo, no se cumple en el segundo ejemplo. Abrimos el corchete, bien. Abrimos la llave, bien. Cuando cierra la llave, vemos que la pila no vacía, desapilamos la apertura de la llave, coinciden esas apertura y cierre, pero termina el texto y la pila no queda vacía. Eso significa que hay un carácter de apertura que no tiene su correspondiente cierre, entonces en ese caso
debe dar falso la función. Y tenemos otros ejemplos, como por ejemplo en el tercer caso, la apertura del corchete está bien, la apilamos en la pila, la apertura del paréntesis la apilamos en la pila, y cuando encontramos el cierre del corchete, con esta pila no vacía que tenemos, vemos que hay un paréntesis, y ahí surge el error, y porque lo cual no está balanceado, que es que si hubo una apertura de paréntesis en ese tope de la pila, deberíamos entonces estar cerrando el paréntesis y no cerrar los corchetes. Por eso en ese caso también podríamos detectar que no está balanceado y devolver false. Con eso, esa parte de la explicación y la utilización de una pila, podemos resolver todo el ejercicio. Eso para el ejercicio 1. Vamos a pasar entonces al ejercicio 2, donde se pedía que, dado un arreglo de números enteros, implementar una función ceros que retorne la cantidad de números 0 en el vector utilizando la técnica de división y conquista. ¿Sí? El vector tiene números unos y después ceros, primero los unos y después los ceros. Efectivamente, el vector está ordenado, ¿sí? Tiene un ordenamiento que es de mayor a menor. Sabiendo que el vector está ordenado, podemos aprovechar esa información adicional para utilizar técnicas como, por ejemplo, la técnica de búsqueda binaria, ¿sí? Obviamente no será un ejercicio que se resuelve directamente con búsqueda binaria, pero sí podemos utilizar esas ideas que nos da búsqueda binaria, para además tener en cuenta que vamos a poder hacer esto en un orden logarítmico, log n. ¿Bien? En definitiva, lo que teníamos que hacer es o bien buscar el último 1 para saber que a su derecha hay un 0, o bien buscar el primer 0. ¿Sí? Eso, con una metodología al estilo búsqueda binaria, nos quedaría, por ejemplo, que si nosotros partimos a la mitad el arreglo y en la mitad encontramos un 1, sabemos que debemos buscar el primer 0 hacia la derecha de ese 1. En cambio, si hacemos el partido a la mitad y detectamos que en la mitad de esa partición encontramos un 0, sabemos que ese podría llegar a ser el primer 0 que tiene el arreglo. Podríamos de repente, sin salir de los límites del arreglo, ver el elemento que está a su izquierda, a ver si es un 1, y ese podría ser el primer 0 del arreglo, o bien buscar hacia la izquierda de ese 0 cuál será el primer 0 que encontramos en el arreglo. Una vez que encontramos ese 0, ese último 1, o el primer 0 que tiene el arreglo, lo que definitivamente no hay que hacer es iterar linealmente hasta el final del vector, porque eso dar una situación, nos podría dar una situación en la que hacemos un trabajo lineal en orden n de contar la cantidad de ceros. Esa no debe ser la solución, sino que una vez que encontramos la posición del elemento que nos interesa, podemos calcular la cantidad de ceros en función de la distancia que hay con la longitud del arreglo, ¿sí? Si el arreglo tiene una longitud de una determinada cantidad, podemos restar la posición en la que encontramos el primer cero y en función de eso responder a la pregunta, que es cuántos ceros tiene el vector. Bien, eso por ese lado. Y en el ejercicio número 3, lo que nos piden es un ordenamiento de radix sort para ordenar un arreglo de cadenas que representan direcciones IP. Acá especifica todo lo que es el formato, con sus A, B, C y D, y los valores de 0 a 255 en cada caso, y se quiere tener ordenado primero por la componente A, luego B, luego C y luego D. Esa información lo que nos da es que la cifra, el dígito más significativo es el valor A, luego viene el valor B, luego viene el valor C, luego viene el valor D. Por lo tanto, considerando que las características que tiene radix sort, deberíamos entonces ordenar primero por el valor de D, luego por el valor de C, luego por el valor de B, luego por el valor de A. ¿Bien? Para mostrar el seguimiento, como decíamos en clase, hay que tratar de desplegar en la hoja un detalle de cómo se hace la parte de radix sort, ¿sí? Mostrar eh, entre cada par de pasos cómo quedan ordenados los elementos del arreglo, primero por la componente D, luego por la componente C, que si hay empate quedará ordenada por la componente D, luego por la B, que nuevamente sucesivos empates, y luego por la componente A. Bien, a su vez, podían mostrar lo que es el ordenamiento auxiliar, podían hacer, por ejemplo, un counting sort simplificado para que sea sencillo. Lo que obviamente conviene es tomar las componentes A, B, C y D, como cada uno una cifra que va de 0 a 255. Sería más largo hacer un ordenamiento radix
por cada uno de los dígitos. Eso no sería nada conveniente. Bien, ¿no? Porque uno de estos números podrías tener hasta 12 dígitos, pero es mejor tomar cada componente sabiendo que el counting sort va a poder funcionar bien, ya que tenemos los valores acotados, desde 0 a 255, podemos hacer un solo counting sort por cada componente. Dicho eso, importante mostrar los pasos intermedios que están realizando y, obviamente, el resultado final del radix sort, explicando también que utilizamos radix sort empezando por la D, luego C, luego B y luego A, porque es el orden contrario a lo que es las componentes más importantes. ¿Sí? Empezamos por la cifra menos significativa y terminamos en la cifra más significativa para que quede ordenado como pide la consigna. Nuevamente, ese era el parcelito, la forma de resolverlo. Este es un segmento que se solía dar en clase, justamente luego del parcelito. Ustedes nos pueden ir comentando si lo prefieren así en diferido o lo preferirían volver a darlo lo que es en clase con el ida y vuelta que tiene una clase, que me pueden hacer preguntas, etcétera. Pero por el momento estaríamos dándolo así y por supuesto pueden dejar sus preguntas en los canales de Slack y cualquier forma que nos haga llegar sus consultas. Nos vemos en clase y hasta la próxima.